Bienvenidos a Armero, Ciudad de Luz. Un viaje al corazón del pueblo que brilló con fuerza y dejó huella en nuestra historia. Hoy en este episodio nos acompaña mi tío Jota, mi tío Eli, mi tío Rubén, mi papá David y mi tío Alonso. Hoy queremos hacer un viaje introductorio hacia ese armero que nos marcó. Y quisiera comenzar preguntándoles, ¿cómo nació Armero? Tío Alonso. Gracias. El municipio de lo que hoy es Armero nació como todos los otros pueblos de la colonia después de la llegada de los españoles a esta nuestra América. En ese entonces, las vías de comunicación básicamente eran las vías marítimas y las vías fluviales. Y al interior del país, empezando desde Barranquilla, los españoles ascendieron hasta encontrarse en el río Magdalena con un accidente hídrico que es el del Salto de Honda, donde las embarcaciones no podían pasar. Ahí deberían hacer transbordos para continuar el viaje por el río hasta adelante de Girardot. Por eso adquirieron importancia los puertos sobre esa zona. El primero de esos puertos era el puerto de Méndez, después estaban el de Cambao, después estaban el de Girardot. Por eso el municipio de Armero estrictamente nace en lo que en esa época de la colonia se llamó la aldea de Méndez. Tuvo un buen desarrollo. Recuerden ustedes que en el desarrollo de esos puertos fluviales fue tan importante para que se exportase hacia la Europa productos que no se conocían mucho allí, como el tabaco de Ambalema. El desarrollo que se tuvo fue temporal cuando empezaron a construirse las vías carreteables. Y esas vías carreteables permitieron el desarrollo de una población cercana que se conoció con el nombre de Guayabal. Las tierras eran supremamente feraces, tierras de origen volcánico, y empezó el desarrollo de lo que se llamó Guayabal, y ese municipio entonces se llamó ya no Aldea de Méndez, sino Guayabal. Pronto se encontró un lugar que era un cruce de caminos con unas tierras supremamente benignas para la agricultura y para la ganadería, bordeada por ríos de buenas propiedades de agua y sus tierras de origen volcánico. Eso atrajo a muchas personas, especialmente migrantes europeos, asiáticos y latinoamericanos, y empezó a desarrollarse en ese punto lo que se llamó San Lorenzo, el caserío de San Lorenzo, que surgió supremamente rápido. Creció de una manera extraordinaria, tan grande que llamó la atención de economistas de todo el país que llegaron allí y hizo que se formase entonces por decreto del presidente, nos recordaba Rubén, ¿cuál era? Rafael Reyes. El presidente Rafael Reyes, creando el municipio de Armero. Armero tiene un desarrollo que en 70 años supera el desarrollo de poblaciones supremamente importantes alrededor, como el Líbano, como Honda, como Mariquita. Se convierte en un centro de desarrollo económico, especialmente en el área agrícola y pecuaria, pero también de desarrollo industrial, hasta cuando llega el 13 de noviembre del 85 y Dios decide tomar esta población y llevarla a las huestes celestiales. Y entonces es cuando se traslada la cabecera municipal al corregimiento más grande de ese momento, del año 85, que es Guayabal. Tío, ¿y qué la convierte Armero en ese centro de desarrollo? Hay varias razones. Unas son las razones geográficas.
Hemos dicho que sus tierras son supremamente feraces, son de las tierras más fértiles del país, porque son tierras de origen volcánica, pero tienen un gran desarrollo hídrico. Tienen, bordeando el Magdalena, tiene bordeando el río Lagunillas y tiene bordeándolo el río Cuamo. Esas tierras permiten el desarrollo y son zonas planas que permiten el desarrollo agropecuario en una forma espectacular. Lo hace en una forma tan dramática ese crecimiento que la reforma agraria iniciada por el presidente Carlos Lleras Restrepo precisamente se inicia en una de las aldeas, en una de las veredas y en una de las haciendas, que es la de la Joya en Bogotá, en Armero. El desarrollo, ese desarrollo de la reforma agraria, esas parcelas que se dieron, esa bondad de las tierras, esa bondad del clima, permite que se cree toda una agroindustria. En Armero no había, incluso en ese tiempo, un desarrollo artesanal, era un desarrollo prácticamente industrial. Las cosechas eran recogidas con maquinaria. Las fumigaciones no eran manuales, eran fumigaciones aéreas y no era una empresa de aviación, eran 4 o 5 empresas de aviación que permanentemente lo estaban desarrollando. Lo que ahora es todo un boom, que es la biotecnología del desarrollo bovino, en Armero ya se hacía en esa época, ya se hacía inseminaciones, ya se hacía ganadería por confinamiento, por estabulación, y eso permitía ese gran desarrollo. Eso permitió que hace 40 años, hace 50 años, Armero tuviese una cantidad de instituciones financieras y bancarias que en este momento poblaciones cercanas no la tienen todavía, no la tienen. Eso permitió un comercio grandísimo que llevó a que Armero no fuera una ciudad, Armero era una región. Su influencia no era simplemente en la zona de Armero, del municipio de Armero, sino que abarcaba los municipios vecinos, y Lérida, y Guayabal, y Venadillo, y pasando a Cundinamarca, Cambao, y pasando por el otro lado de Honda hasta la misma Guaduas, eran parte de la influencia de Armero. El desarrollo permitió entonces un desarrollo educativo que, a pesar de que el Líbano, por sus características climáticas benignas, era un centro educativo, Armero ampliamente lo superó. Y lo superó porque la población y el desarrollo económico y el desarrollo social así lo exigía. Si pensamos que en ese momento nosotros, ¿recuerdan ustedes cuántos clubes sociales y deportivos tenía Armero en ese momento? Yo recuerdo el Club Campestre, el Club Social, el Club de Caza, Tiro y Pesca Los Pijaos, el Club de Rotarios, el Club de Leones. Ese número de clubes sociales que permitían tertulias, que permitían desarrollos sociales, que permitían desarrollos culturales, acogían también desarrollos económicos, que permitió que en 70 años de existencia Armero pasara de ser un villorrio a ser la segunda ciudad del Tolima. ¿Y cuáles eran los negocios más comunes en Armero? ¿En qué trabajaban los armeritas, tío Lee? Los negocios más comunes eran los de las ferreterías, el supermercado y todo lo que estaba alrededor de la plaza, los talleres de mecánica, talleres de carpintería. Había cantidad para los empleos de la gente de Armero. Adicional, había una embotelladora, gaseosas La Bogotana, adicional pues toda la industria agrícola, y entonces estaban las federaciones que nos contaba Elisito, la Federación de Arroceros, la Federación de Algodoneros. ¿Qué otras, Elisito? Federación de
de arroceros, de algodoneros, la versión de cafeteros y no recuerdo qué. Pero los mayores generadores de empleo en Armero era la industria agrícola. El algodón traía gente. Recuerden que venía un tren expreso de Santa Marta recogiendo gente por toda, hasta ahora, únicamente para las colillas de algodón. ¿Sí? Un tren con más o menos 10 vagones, ¿cierto? Cada vagón trae por lo menos 100 pasajeros sentados. Y eso lo hacía todas las. Pero además de eso estaba el maní, que daba mucho empleo. Pero fuera de eso estaba el sorgo, estaba la ajonjolí, que se procesaba en la cogra para sacar el aceite de ajonjolí y la torta de ajonjolí, que era para alimentación del ganado. ¿Sí? Esos eran los mayores empleadores. Y de ahí derivaba pues todo el comercio y toda la industria de Armero se beneficiaba de ese empleo. David, yo escuché incluso que lo del maní era exclusivamente o totalmente para la exportación. Sí. Que casi no había nada para el consumo interno de la región, sino que todo y el maíz. El sorgo. O sea que era la industria agrícola y era tecnificada. Yo recuerdo incluso cómo embalaban el algodón en pacas grandísimas y sí, los vagones del tren llevando esas pacas. ¿Y nuestra familia tenía algún negocio? De esto no, teníamos la carpintería nosotros y pues Eli tenía la ebanistería, que era el negocio de los muebles finos que nos contó Alonso en el anterior podcast, y en eso era la participación de nosotros. Bueno, ¿y cómo era el movimiento en el centro de la ciudad, tío? En el centro de la ciudad era constantemente el centro que más se movía era en el Parque de los Fundadores, frente al Hawái. Todo el mundo iba a tomar tinto allí. Ahí estaban los carros que hacían servicio público y de resto los movimientos. De ahí se recogían todas las mañanas, iban los obreros para sus cultivos a trabajar y regresaban a las 5:30, ya estaban regresando y los descargaban todos ahí en el Parque de los Fundadores. Pero el gran movimiento también era en la Plaza del Mercado, en las mañanas, en sábado y domingos, sobre todo porque bajaban los campesinos a traer los productos de San Pedro, los de San Felipe, los de Méndez, los de Maracaibo, venían y hacían sus negocios ahí pero el movimiento era muy bueno. En todo el mundo, la banca estaba, Banco Colombia, Banco Comercio, Banco Cafetero, Caja Agraria, Banco Bogotá. Entonces todo el mundo tenía sus transacciones ahí. Era bastante de dinero. Las joyerías y la venta de insumos. Eso era. Wow. ¿Y cómo era un día normal en Armero? Uno se levantaba y ¿qué hacía en Armero? Yo pudiera regresarme un poco. Sí, claro. Porque no quisiera dejar pasar por alto, porque es que hay muchos pueblos que tienen desarrollos económicos grandes. Y hay, sí, de muchos pueblos de Colombia, y de muchas ciudades y regiones, pudiéramos decir,
que dependen de la agricultura y dependen de la ganadería, pero no tienen el desarrollo que tuvieron en Armero. Y yo quisiera enfatizar sobre eso, porque no era una agricultura artesanal, era una agricultura en ese momento, como lo decían, altamente tecnificada. Era una agricultura casi que de precisión. Es que el mismo hecho de tener 5 empresas de fumigación implica que los cultivos eran supremamente extensos y que no eran solamente en el municipio de Armero, sino en la región que abarcaba Armero. Entonces eso hacía que en Armero hubiese negocios de préstamos y alquiler de maquinaria agrícola, de combinadas, de recogedoras, de recolectoras, de transformadoras, de sembradoras. Y eso implicaba también que hubiese que tener concesionarios de esas maquinarias agrícolas grandes, que en este momento muchas regiones alrededor de Armero no la tienen todavía. Pero que debía haber talleres de mantenimiento para ese tipo de cosas y personas preparadas, calificadas para prestar ese servicio. Pilotos. Entonces no era común y corriente esto. El hecho, había un campo de formación de la juventud para formar esos pilotos y esos fumigadores y esos agrónomos que tenían que dirigir todo esto. Ahora, los supermercados que dice Eli no eran los supermercados que tiene hoy Mariquita y que tiene Líbano, un supermercado grande. Tenía que ser unos supermercados que satisfaciese a toda la región y a todo ese desarrollo económico que se daba. Luego, había empleo grande, debía haber grandes bodegas, y llamaron tanto la atención que en ese momento un supermercado de las características del JEP se estableció en Armero. No había supermercado de ese nivel, que era el nivel de Ley ahora o del Éxito ahora, sino en Armero. Eso hace ver que el movimiento, por ejemplo, en el centro, era un movimiento enorme, tan grande que hasta la vagabundería era grande. Estaba Rodolfo, Aicardi, cada rato estaban haciendo sus presentaciones y los grandes cantantes, y eso convocaba a la gente a Armero como centro de desarrollo cultural y también de divertimento y de cosas no tan adecuadas, pero permitió el desarrollo en todo eso. Eso hace que el desarrollo de Armero sea diferente. Ahora, fue la transformación del producto agrícola. Nosotros no vendíamos maíz, nosotros transformábamos el maíz. Nosotros teníamos trilladora de maíz y teníamos trilladora de café. Nosotros no vendíamos el café pergamino, nosotros trillábamos el café. Nosotros no recolectábamos y embolsábamos el algodón para enviarlo a la procesadora. Nosotros teníamos la desmotadora y teníamos las empacadoras y lo procesábamos de esa manera. Nosotros no sembrábamos simplemente el sésamo, el ajonjolí y estos productos oleaginosos. Teníamos la empresa Cogra, la compañía colombiana de grasas, para hacer la transformación en aceites y en grasas de ellos. Entonces, no nos quedamos en la parte básica de la agricultura, como buena parte de la agricultura actual se está haciendo, sino que ya le dábamos un valor agregado a ese producto. Eso es lo que hace la diferencia. Para que tengamos claridad, en este momento, apenas si nosotros estábamos empezando a hacer en Colombia el procesamiento del café. Nosotros básicamente vendemos el café pergamino y son las tostadoras extranjeras, especialmente las italianas y las estadounidenses, las que hacen esta transformación. Pero decía el actual presidente de la Federación Nacional de Cafeteros que si nosotros nos pagaran lo que les pagan a las tostadoras por el café
ya transformado, nosotros tendríamos que vender la carga de café como a 25 millones de pesos. En este momento que tiene unos muy buenos precios, gracias a Dios, lo vendemos máximo en 3 millones de pesos. Eso lo hacía Armero ya desde ese tiempo. Eso significa y eso explica el gran desarrollo que tuvo. Claro, es agregarle valor y al transformar el producto donde está el valor agregado. Esa es la diferencia. Hay una diferencia tan básica que es esta. Como había tan grande conglomerado, como era tan región, Armero no tenía un puesto de salud, Armero no tenía un hospital. Armero tenía un hospital de tercer nivel y un hospital especializado. Eso hacía que Armero tuviese una cantidad de oferta en salud, laboratorios clínicos particulares, centros de radiología y una población médica establecida ahí, viviendo ahí en Armero, de alrededor de unos 35 médicos en esa época, viviendo ahí en Armero, prestando sus servicios en Armero. Hoy, la población de Facatativá, cercana a Bogotá, no tiene 25 médicos que vivan ahí en Facatativá. De esa magnitud era el desarrollo de Armero. ¿Sí? Entonces el movimiento es un movimiento, por eso son 25.000 los muertos, pero son 25.000 más o menos los sobrevivientes, porque la población flotante era muchísima. Una población hace 40 años de 50.000 habitantes es una cosa enorme. Alonso, otra cosa que había allí era que la industria pecuaria era especializada. De los mejores representantes de la raza pardo suizo estaban en Armero, y de la raza Brahman estaban en Armero. O sea, ellos iban a las exposiciones nacionales de ganado y tenían grandes campeones en estos dos, la hacienda El Puente y no recuerdo la hacienda que queda cerca de San Felipe, donde eran los mejores pardos suizos de Colombia. La San Felipe, así se llama la hacienda. Eso para decir que también habían unas fuentes de investigación, de desarrollo y de empleo a nivel pecuario también. Y perdón que me tome nuevamente la palabra, pero es que un gran pecado de la agricultura es quedarnos en la parte básica. Lo que hace el productor es tener todas las inclemencias del tiempo y todas las vicisitudes del cultivo, que llueve, que no llovió, que hizo sol, que dejó de hacer sol, y nos pagan una miserableza. Lo digo esto porque soy agricultor. Es en la transformación donde está el dinero, donde está el cambio, donde se puede hacer las cosas diferenciales. Es en el plus que se le da. Ya nos dicen que una buena cantidad del maní era para la exportación. Pero tenemos, llegando hacia Cambao, terminando el municipio de Armero, la hacienda Santuario, que se creó exclusivamente para producir productos de exportación en ese momento. Buena cantidad de la agricultura en este momento, año 2025, todavía no se exporta. En Armero, hace 50 años, había sitios especializados para producir, para exportar. Esa es la explicación por qué huyó. Alonso, recordemos que también teníamos el serpentario donde se producía suero fídico, donde producía elementos de control de toxicidad. Y creo que era el único que había, eran dos que habían en Latinoamérica, uno en Brasil, el Butantán y el de Armero. A ese nivel teníamos, el único serpentario. O sea, realmente lo que hizo grande Armero es que estaba en diferentes frentes y no se quedaba, como acaba de decir Alonso, en la parte de producción de básicos no más, sino también hacía investigación, desarrollo y tecnología. Bueno, y avanzamos y entonces cuéntenme cómo era un día normal en Armero. Ustedes se levantaban un día normal y ¿qué hacían? ¿Qué hacía?
Desperezar. Lo primero era dirigirme, después de salir de la casa, dirigirme a un almacén que yo tenía en el centro, el almacén Carmencita, para venta de calzado. Y ¿Ustedes vendían calzado o adaptaban calzado? las dos cosas. Ya sé para dónde es la pregunta. Sí. Y había mucha competencia en cuanto a almacenes de calzado. Había bastante competencia. Y esa era la rutina de uno como eso, pero por la 11 y por la 12 todo el mundo bajaba a sus oficios, a sus empleos, los bancarios, los agricultores, los de gobierno, todos pasaban por al frente por la 11, era la principal de Armero. Entonces era un día corriente, era muy movido. ¿Iban a almorzar a la casa? Siempre a las 12 sonaba la sirena del bombero, y era avisando que eran las 12, que era hora de cerrar los negocios, y todo el mundo se iba a almorzar y luego de la siesta regresar al trabajo. La mayoría de las veces era hasta las 2 de la tarde. Sí, cuando llegaba a uno a enfermarse o algo, no encontraba una aspirina en ninguna parte hasta después de las 2 de la tarde. ¿Y a las 6 cuando salían? Lo mismo. ¿Se iban a un parque? Todo el mundo salía sobre todo a tomar tinto en los cafés Ancla, Hawái, y los que iban a jugar su billar, el resto en sus casas, y a verlos, sobre todo las mamás que eran empleadas, era a revisarle tareas a los hijos, pero generalmente era muy movido. Bueno, y yo quiero que ustedes me cuenten, que seleccionen uno, piensen en uno y seleccionen en un recuerdo de la infancia en Armero. Empecemos por mi tío Eli. Bueno, seguimos. Tío Rubén. Pues nosotros íbamos al colegio, nos levantábamos muy temprano, nos íbamos al colegio, y luego del colegio normalmente pues volvíamos a casa, almorzábamos, íbamos al gimnasio, y después del gimnasio llegábamos a casa a hacer las labores escolares. Y ahora el recuerdo de la infancia es que sacábamos espacios para irnos al río con los amigos de la cuadra. El río era el río Lagunillas, y pues nos íbamos de locura de adolescentes, de niños, y a veces pues nos llevábamos de cada casa, los diferentes amigos nos llevábamos plátanos, yucas, carne, papas y unas ollas, y cocinábamos, pero los muchachos, nosotros solos, de locos. Y alguna vez llegamos al río, y esto parece que fuera mentiras, pero cuando veíamos a los peces, los bocachicos, tratando de subir, de saltar, y era como de 2,50 metros, creo, la altura que tenían que lograr, y como no lo alcanzaban, la corriente los llevaba contra las piedras y se golpeaban y quedaban atontados, y nosotros los cogíamos con la mano. O sea, la pesca era con la mano, que era muy, muy chistoso, eso parece como fue una mentira, y ese día pues tuvimos una pesca muy buena de bocachicos. Pero como eso, teníamos muchas otras aventuras. Hay una que recuerdo, y es que
teníamos que pedir permiso y no siempre nos daban permiso para ir al río. Entonces nosotros escondíamos los vestidos de baño para poder salir de la casa y llegar al sitio a bañarnos. Y el tío Isaac particularmente tenía unas pantalonetas muy bonitas, y entonces él, en la orilla del río había un árbol que tenía muchas raíces, y él se metía por el agua debajo de las raíces y escondía el vestido de baño allá. Y cuando íbamos a bañarnos, por lo sacaba y volvía y lo dejaba allá. En una ocasión mi mamá me había comprado unos pantalones en pana nuevos, cafés, y nos fuimos nosotros para el río a bañarnos. Y claro, uno se quitaba, cogía el vestido de baño que tenía y dejaba el pantalón o la ropa, la dejaba en algún lado ahí en la playa, y cuando nos dimos cuenta nos habían robado los pantalones. Y el problema, primero eran nuevos, estaba estrenando los pantalones, y pues mi mamá se iba a dar cuenta que nos habíamos ido a bañar sin permiso, y pues estábamos muy preocupados mirando qué íbamos a hacer. Y cuando Isaac ve que en algún lado hay otros pantalones muy parecidos, de pana también, y también cafés, y dice, pues camine por esos pantalones. Y nos fuimos y hicimos lo que nos hicieron a nosotros. Nos quedamos con los pantalones, con el beneficio que mis pantalones pues eran solo pantalones, y estos venían con un billete de 20,000. Ah, bueno. Eso es uno de los recuerdos, David. Yo recuerdo una vez que fuimos, me parece que fue con Alonso, que era muy maloso. Y fuimos a traer leña, porque en la casa cocinaba con leña. Sí. Fuimos a traer leña al basurero. Eso era lejos, eran como unos 3 kilómetros. Y claro, íbamos como a Chet y estábamos tumbando la leña cuando vimos un atado de leña ya hecho, todo ya está cortadito, ya está organizado, una chipa, lo más de morir. Uy, aquí está la leña. Entonces conseguimos un palo largo, lo ensartamos, yo adelante y Alonso atrás, para la casa. Cuando empezamos a ver caer piedras cerquita de nosotros, ¿qué pasó? Venía el dueño de la leña echándonos piedras. Eso es. Tío Alonso. Uno que involucra a mi mamá. Mis dos hijos, Alonso el mayor y Jairo el menor, frisaban en los 8 y 6 años de edad. Y estaban como muy consentidos, como muy mimados, como muy temerosos. Y entonces dijimos, no, los llevamos a Armero y miramos con los otros muchachos cómo se comportan y cómo están allá. Y estaban como un poquito retrasados también en el lenguaje. Y entonces mi mamá dijo, déjenlos aquí una semana, yo se los cuadro a esos muchachos. Ahí los dejamos una semana. Cuando regresamos a la semana, Barbarita estaba muy preocupada. Esto, que cómo estarán los muchachos, que si lo estarán cuidando bien, que si esto. Y llegamos y no estaban en la casa. Y sale Barbarita y le dice, doña Anita, ¿dónde están los niños? Y digo, ellos están en el río. Ay, pobrecita Bárbara. Ellos están en el río. ¿Y cómo se fueron? No, pero no están solos. Están con Jaime. Jaime tenía 6 años más que ellos. Y se habían ido para el río. La pobre Barbarita se moría de eso. Y mi mamá, por supuesto, se reía de él. Tío J. No, pues lo que bastante recuerdo era que en la casa siempre, como lo dijo Alonso, siempre había un extraño, que no era de la familia, pero era un ahijado de papá, y estaba Eduardo Guateque. Entonces resulta que íbamos nosotros también a traer leña al monte, a ir a traer la leña al monte, y yéndonos, cuando en la casa de Enrique Ruiz, doña Luz, que estaba allá,
detrás de ellos había una pista de un helicóptero de esas libélulas del Capitán Plata. Y entonces, claro, uno de pequeño, era un extraordinario, ese helicóptero era de fumigación. Desde ahí salían a fumigar. Sí, el licor. Y entonces, cuando encendió, las aspas encendieron que ya se iban, y yo llevaba un aro de alambre para traer la leña, y cuando el helicóptero ya pasó por encima de nosotros, me pareció eso de niño y eso, y yo boté el aire como que alcanzarlo. Resulta que el alambre ese sí le alcanzó y le dio en el aspa de atrás de la guía, y claro, se cayó el helicóptero. El helicóptero le tocó que aterrizar de emergencia y se cayó. Y claro, ¿cómo esconderse? Ni corto ni perezoso, yo seguí para donde iba a traer leña. Ay, Dios. Pero yo recuerdo que a mi papá fueron a ponerle problema por eso. Sí, a mi papá le pusieron problema esa cuestión, pero bueno, de todas maneras se solucionó después, porque cuando eso era como 8 millones que valía el aspa. Imagínese. Entonces, ¿Y Jota tenía cuánto? ¿7,5? Bueno, la mía era que como yo iba a la estación del ferrocarril a cargar maletas, entonces cuando pasaba el tren que iba hacia Ambalema, que era el de carga, entonces me colinchaba ahí hasta que llegaba al 96. Al 96 ya venía el especial. Kilómetro Yo le tenía 96, los partida horarios. para Ambalema. Entonces uno, el de carga, iba por la parte de atrás de una escalera que hay, colinchaba ahí. Y de ahí ya me venían en el especial, también escondido, porque ahí me llevan el que va cobrando pidiendo los tiquetes. Y llegaba Armero de una vez, pues ya traía para cargar las maletas. Y entonces era una de mis diversiones, y él lo hacía cada rato, hasta que ya me dediqué a trabajar en otras cosas. Entonces ya más grandecito ya no volví, pero de las cosas que recuerdo que era una diversión muy buena y gratis. Bueno, entonces ya veo que el sano de la familia era yo, que no tengo esas anécdotas. No, Me pero falta pegaron Jaime. sin sentido. Sí, bueno. Tío Jaime, bienvenido. Gracias por estar. Perdón. Lo que pasa es que yo no tengo muchas anécdotas. Yo, según mis hermanitos, yo ya soy el hermano mayor de todos. Pero de pronto una pequeña anécdota, yendo al río o Lagunillas a tirar baño como siempre. Te busca tirar baño. Gracias. Y en eso nos tirábamos de una parte alta que había hacia el río. Y el río tenía muchas piedras, es muy corrientoso. Entonces uno tenía que saberse tirar, y pues tan pronto entraba uno, inmediatamente era a sacar la cabeza y salir. Por aquello de estar llamando la atención a algunas niñas, me clavé más de lo normal y me recibí una piedrita en la cabeza únicamente, solo eso. Me la rajó y todavía tengo la marquita aquí desde ese tiempo. Lo único que me hice fue echarme agua y coger la camiseta e irme para la casa. Mi hermana Amanda pegó el grito más grande que había, que cómo así que usted tiene que irse para el hospital. Lo único que le dije yo, no sea tan escamosa, límpieme ahí ya, hágame una curación usted, yo no voy a ir al hospital. Y así me quedó una gran marquita en la cabeza.
Sí, pero solamente una solo pequeña marca. Una pequeña anécdota no comparada con la de los hermanos. Sí, no, nada se compara con la que ellos están contando. Ok, gracias, muy divertido. Bueno, a ver, ayúdenme ustedes, ¿quién me puede responder esta pregunta? ¿Qué actividades culturales recuerdan? Fiestas, ferias, eventos. ¿Quién es el propio para eso? Jota. Botica. Jota. Jota. Adelante, tío. Botica. En las épocas, para esta época de junio, sobre todo, las fiestas del San Juan, era muy folclórica. Salían, yo recuerdo que la negra Nicolasa Nicolás. se divertía de bailarina, el negro Barbadillo también era que participaban de las comparsas que siempre se hacían en esta época, y también hacían las fiestas de la pesca, porque habían muchos pescadores en Armero y entonces los mismos salían a festejar, cada uno en su función, salían a festejar, pero eran muy populares la fiesta esa. Lo mismo que se traían a los clubes como los Pijaos, las orquestas de los graduados, los 8 de Colombia, Joe Arroyo, estuvo los Astros, los Black Star, y todos eran las mejores orquestas que llegaban ahí, las que estaban de moda en esos tiempos, y eran llenos totales, ¿sí? También fiestas ganaderas, ferias ganaderas, donde se feriaban el ganado, y como bien lo comentaba antes Alonso, habían muchos concursos de paso fino de caballos, y los concursos sobre todo del ganado del cebú, que eran campeones a nivel nacional de la Hacienda del Puente, sacaban muchos campeones de la raza cebú. También había un festival de la amistad En octubre. que se hacían muchas comparsas, se hacían muchas carrozas, había una reina que se leía. Sí. ¿Qué más recuerda de ese festival de la amistad, Botica? No me da, porque de pronto uno ya se tomaba la cerveza y se perdía. No era mucho lo que recuerdo de Inesita Rojas, ¿qué recuerda Inesita Rojas de las danzas de Armero? La danza de Armero era presentada, pero ella la llevaba a todas partes. Sobre todo cuando empezó lo primero que fueron invitados en Ibagué. Después de Ibagué se subió, pero en cantidad la fama de las danzas. También ayudaba mucho Juvenal Devia, Misael, y eso es lo que recuerdo. Gracias, tío. Tío Alonso, ¿quiere aportar algo? Sí, Gracias, hay tío. una parte cultural supremamente importante, y es que hubo desarrollos científicos como el del Instituto Carlos Roberto Darwin. Hay pocos lugares donde se haya hecho investigación arqueológica como se hizo con ese instituto, que funcionó hasta el final de los días de Armero, y en el que se formaron una buena cantidad de profesionales y de científicos sobre esa área. Y es también importante recordar que
Armero como ciudad-región era el centro de conferencias de diferentes tipos, de tipo científico, de tipo médico, de tipo social, de tipo político. Pasaron por Armero personalidades como el padre Camilo Torres Restrepo, cuando empezó su movimiento popular y que agitó todo el país, junto con el padre Carlos Amaya, y llenó escenario, fue a los colegios, participó, dio conferencias sobre la situación política del país en ese momento, pero también era centro de grande agitación política, de protesta social, y tuvimos allá en forma incógnita y posteriormente en una forma más abierta a Jaime Bate Mancayón, uno de los creadores del M-19. La presentación de conferencistas era permanente en Armero. El nivel de los colegios, ahora es frecuente tener catedráticos y tener cátedras en los colegios, unas cátedras definidas. Pues bien, cuando yo hice el bachillerato, nosotros, casi todos nuestros profesores eran catedráticos, no eran profesores licenciados en un área, sino eran catedráticos expertos en eso. Por eso tuvimos al doctor Nelson Restrepo, tuvimos al doctor Calda, tuvimos al doctor Ortiz, tuvimos al doctor Berenguer, tuvimos a una cantidad de personas que descollaban en esos campos y que daban esas clases, pero creaban a su vez clubes que permitían el desarrollo de esas y proyectaban el desarrollo de esas asignaturas dentro de la comunidad. De manera que el movimiento cultural de Armero era supremamente amplio. Eso lo explicaba en buena medida el hecho de que Armero era tan cosmopolita. Había gente de tantas nacionalidades, de tantas creeres y de tantos saberes, que se sentían en la obligación de transmitir esos conocimientos y dar. Gracias, tío. Qué charla tan enriquecedora, qué cantidad de cosas he aprendido, me enamoro cada vez más de Armero. Digo, lástima no haber nacido de Armero, pero qué bendición haber sido de familia armerita. Por ahora terminamos este capítulo y espérenos en el siguiente, donde vamos a seguir conversando de esta Armero, como decía mi tío Alonso, cosmopolita. Muchas gracias.